Te gusta el mundo del branding y las marcas, pero desconoces qué tendencias están pegando en todo el mundo. No te preocupes, porque ya me encargo yo de traerte esa información. Más que nada, para que no tengas que perder más tiempo del que dura este vídeo. Este vídeo está patrocinado por CyberGhost VPN, un servicio de red privada virtual muy fácil de utilizar y a un precio que vas a alucinar. Y es que seguro que te has conectado alguna vez a una red Wi-Fi gratis. Pero ¿sabes lo peligroso que es eso? Pues con CyberGhost VPN vas a poder navegar desde cualquier sitio sin miedo a que puedan robar tus datos, ya que toda la información que se transfiere tiene una encriptación de 256 bits, que la hace totalmente invisible para los hackers. Y una de las peculiaridades que tiene este servicio es que vas a poder ubicar tu equipo en cualquier parte del mundo, pudiendo acceder a contenido de otros países en plataformas como Netflix, Disney Plus o Amazon. Cambias la ubicación a otro país con un par de clics y listo. Puedes acceder, por ejemplo, al catálogo completo de Netflix en Estados Unidos, disponible para ordenador y móvil, incluso para tu televisión y consola. Y con una sola suscripción vas a poder utilizarlo hasta en 7 dispositivos a la vez, por lo que es ideal para compartirlo con tu familia y amigos. Tienes 45 días para probarlo y si no te convence, pues te devuelven el dinero. Recuerda este nombre, CyberGhost VPN, con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo. Y aquí viene lo bueno, y es que puedes acceder a un precio especial de 2,03 euros al mes y 4 meses gratis si utilizas el link que te dejo en la descripción. Muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo. Muy buenas Krakens y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el mundo de las marcas de Marco Creativo. En muchas ocasiones las tendencias se consideran como algo negativo, sobre todo si esa tendencia acaba siendo tan imitada y replicada que pasa a ser justo lo contrario, es decir, algo que deberíamos evitar como profesionales. Pero por regla general las tendencias reflejan una reacción o un cambio en la manera en la que hacemos las cosas, que se originan cuando de forma ocasional varios diseñadores de diferentes partes del mundo llegan a la misma solución gráfica. Y esto acaba formando un movimiento interesante, inesperado y sobre todo atractivo. Una forma diferente de hacer las cosas. Y aunque no todas las tendencias aportan una mirada diferente del diseño, sí que es necesario que como profesionales sepamos detectarlas y evaluar si pueden ser o no interesantes para nuestro trabajo. Así que yo te las voy a mostrar y luego tú ya decides qué haces o no con ellas. Tendencia número 1. El aumento del uso del vídeo. Y esto es algo que deberías empezar a hacer sí o sí. De hecho, nosotros hemos empezado a aplicarlo en todos nuestros proyectos. Al principio lo hacía en Photoshop generando un simple GIF, que era lo único que sabía hacer, pero me servía bastante bien para potenciar el concepto que quería comunicar. Y en nuestros últimos proyectos ya estamos animando en un nivel más profesional con After Effects. Y no lo hago yo, sino que colaboro con diseñadores que tienen habilidades en animación. Y os aseguro que es un antes y un después en vuestros trabajos. Y solo tenéis que fijaros en los proyectos que subían las grandes consultoras como Wolf Olins hace 5 años, donde prácticamente todo eran imágenes estáticas. Pero en sus últimos proyectos el vídeo arrasa, llegando a formar parte del 70% del material que muestran en la web. Así que tenlo en cuenta. Y si tú no sabes animar, pues siempre podrás colaborar con un animador para que dé vida a tus marcas. Tendencia número 2. El mockup de las hamacas. Si es que cuando aparece un mockup resultón y además gratis, todo el mundo se lanza a utilizarlo, aunque no esté del todo justificado dentro del proyecto. Es lo que ha pasado con este mockup de hamacas caribeñas, y es que han habido varios proyectos bastante grandes que lo han utilizado en sus presentaciones, cuando realmente es poco probable que las marcas que representan lo lleguen a aplicar. El rediseño de Al Pro, por ejemplo, un trabajo muy bien desarrollado que tenía este mockup, quizás para hacer algún tipo de regalo para los clientes, o el nuevo diseño de Otier, que por cierto, también es una bebida de avena, pues también utiliza este mismo mockup. La verdad es que quedan unas hamacas muy resultonas, pero es que no queda ahí la cosa. Cuando Alternative Airlines, una web de búsqueda de viajes, rediseñó su marca, también utilizaron este mockup. Y es que, como podéis comprobar, es un mockup que da mucho juego, porque en este punto interseccionan dos conceptos. Un objeto destinado a relax con un tono de marca más desenfadado, por lo que la fusión casa muy bien. ¿Y tú qué harías? ¿Lo utilizarías o no? Tendencia número 3. Imágenes dentro de texto. Esta es una tendencia que ha empezado a verse hace relativamente poco tiempo, por lo que está en sus inicios, pero a mí personalmente me mola mucho este tipo de juegos. Genera una sinergia interesante entre el texto, lo que se dice, y las imágenes, lo que se ve.
Una combinación súper potente que nos puede venir bien para alguno de nuestros proyectos. Podemos intercalar tanto fotografías como ilustraciones, por lo que la versatilidad es muy grande. Y aunque perdemos algo de continuidad en la lectura, por contra se potencia el mensaje y generamos una pieza de comunicación más identificable. Tendencia número 4. Animaciones 3D planas. Que sí, que esto no es algo nuevo, pero si antes hablábamos de que es necesario empezar a animar nuestras identidades visuales, existe una tendencia dentro de la tendencia, que son las animaciones 3D pero con apariencia 2D. Y la verdad es que el resultado es muy visual y resultón, consiguiendo ese doble juego entre los gráficos en 3 y 2 dimensiones. Eliminamos sombras, texturas, brillos y dejamos los objetos totalmente planos. Y es que el resultado es tan atractivo que hasta Coca-Cola ha estado utilizando este recurso últimamente. O Eurostar en su último rediseño, que opta por animar su símbolo con esta misma estética. Y es que ganamos toda la fuerza y la simpleza del 2D, pero con ese plus de profundidad. Si te está gustando este contenido, puedes agradecérmelo haciendo clic en el botón gracias que encontrarás aquí debajo. Tendencia número 5. Animaciones con bajos FPS. Y es que con tanto movimiento frenético y animaciones por todos lados a 60 o más cuadros por segundo, puede ser interesante bajar la velocidad para captar la atención de tu audiencia. Y es que a pesar de ser un recurso que ha existido toda la vida, últimamente se está utilizando cada vez más. Pero ¿cuándo podríamos llegar a necesitar este tipo de recurso? Pues por ejemplo, cuando necesitemos expresar procesos artesanales, tradición, cuando queramos darle un toque más desenfadado a la comunicación o incluso, ¿por qué no?, un aura vintage a la marca. Y es que cada recurso que utilicemos en nuestras piezas comunica, por lo que debe estar conectado con la identidad de la marca. Así que muy chula esta tendencia con animaciones a baja frecuencia, más pausadas, sencillas y con un carácter diferente. Tendencia número 6. Ilustraciones Memphis revitaminadas. Seguro que habéis visto este tipo de ilustraciones hasta en la sopa. Y es que este estilo llamado Corporate Memphis se puso de moda entre el año 2018 y el 2020, súper utilizado en páginas web y número 1 en venta de plantillas de stock. Y aunque es un estilo que se sigue utilizando, en los últimos años se ha revitaminado y se ha fusionado con estilos de ilustración más contemporáneos. Se han añadido, por ejemplo, el uso de extremidades desproporcionadas que aportan mayor expresividad, o el uso de colores mucho más intensos y contrastes complementarios con mucha vibración, o la incorporación de estilos a líneas que también aportan un toque mucho más expresivo e interesante al resultado. Y sin ir más lejos, Fanta en su último rebranding ha utilizado este estilo Memphis revitaminado y no me digáis que no le queda perfecto. Y si además a estas ilustraciones le sumamos movimiento, pues ya es que esta tendencia todavía sube de nivel. Así que si queréis utilizar este estilo de ilustración en un proyecto, no olvidéis revitaminarlo con toques y mezclas de estilos más actuales y contemporáneos. Tendencia número 7. Tipos de letra con textura. Todos sabemos que un buen tipo de letra puede apoyar el tono de nuestra comunicación. E incluso, como vamos a ver ahora, puede ser un recurso de identificación. Y es que está apareciendo un movimiento, que no es nuevo, pero que se está utilizando cada vez más, sobre todo en fuentes de letra expresamente diseñadas para las marcas. Y es el de texturizar y dar un acabado efectista a la fuente principal, a esa fuente que se utiliza en grande para titulares o packaging. Color Mill, por ejemplo, que es un colorante alimenticio para pastelería, utiliza esta tipografía texturizada. Y no me digáis que esta tipografía no actúa como un identificador de la marca. O Meridian, que es una marca de productos para la depilación. Y es curioso cómo crea una tipografía con 3 estados de más bello a menos bello. Y cómo este recurso también lo potencian en este tipo de comunicaciones, llevándolo más allá, animándolo y exprimiendo el concepto. O como Alpro, la bebida de origen vegetal, también rediseña su fuente principal añadiendo esa textura más orgánica y de carácter tradicional, que además va a formar parte de la identificación de su nuevo packaging. Y es que el uso de tipo de letras con textura es un movimiento que está permitiendo a las marcas llevar su autenticidad
a un nivel más elevado. Y esto no quiere decir que todas las marcas lo necesiten, pero si lo utilizas bien, a pesar de requerir una mayor inversión de tiempo, puedes conseguir ese plus de identificación. Tendencia número 8. Fondos texturizados y expresivos. De fondos ya he hablado más de una vez. De hecho, tengo un tutorial de cómo conseguir fondos más expresivos que te dejo por aquí arriba. Pero es que esto no ha hecho más que empezar. El uso de fondos para componer las piezas de comunicación de una marca también es un recurso que puede aportar dinamismo, interés, intensidad o suavidad. De hecho, nosotros lo hemos aplicado como un recurso corporativo para esta empresa de fabricación de piscinas en Madrid, donde queríamos conectar el placer y el disfrute de los espacios de agua con un momento más relajante. Y es que un fondo también es un elemento de la comunicación al que podemos darle protagonismo. Imagina una marca de café con estos fondos más orgánicos y coloridos. Y es que en el mundo de la experiencia del café no tiene por qué ser todo de color marrón o negro. O estos fondos simulando tejidos holográficos que además pueden dar juego al ser intercalados con personas u objetos. O los nuevos fondos que ha creado Nickelodeon para sus piezas de comunicación, donde se intercalan elementos 3D con texturas 2D. Y es que este tipo de recursos puede dar mucho juego a la marca. El mundo de los fondos texturizados es un universo en sí mismo, y abarcan desde los fondos más discretos o puramente decorativos hasta aquellos que tienen mucha más predominancia y fuerza dentro de la comunicación. Tendencia número 9. Renacimiento del estilo Cooper. La fuente Cooper Black es un tipo de letra que tuvo su época dorada en los años 70. Se utilizaba prácticamente para todo: marcas, publicidad, portadas de discos, cómics. La verdad es que fue una revolución para la época, pues ahora está volviendo a resurgir. Pero no Cooper Black en sí misma, sino tipos de letra que beben de su estilo y lo reinterpretan con toques más actuales. Y es que es un estilo tipográfico que transmite una cercanía inusual. Es amable y con cierto toque irreverente que puede encajar en cualquier tipo de marca. Además, también nos puede transportar a otra época, sobre todo si lo combinamos con colores primarios más saturados, fotos a una tinta y formas muy marcadas. Y no solamente es un estilo de letra que podemos encontrar en piezas de comunicación, ya que este estilo se ha utilizado en varios rediseños de logotipos conocidos, como el último cambio de Minute Maid o el de la aplicación de finanzas y criptomonedas SOC. Interesante giro de guión para esta categoría. Y es que si quieres un estilo amable, cercano y con cierto toque de diversión, el estilo Cooper Black te encaja perfectamente. Tendencia número 10. La explosión de las pegatinas. Si existe un recurso que últimamente está apareciendo en casi todos los proyectos de branding de la actualidad, ese es el de los stickers o pegatinas. De hecho, nosotros también lo hemos utilizado en alguno de nuestros proyectos, porque puede dar mucho juego a la comunicación de la marca. Por ejemplo, para marcas más juveniles o con cierto tono irreverente. O marcas que hagan uso de titulares o ilustraciones para proyectar su personalidad. Y es que pensad una cosa. Unos stickers atractivos pueden hacer que la gente se los pegue en el portátil o en una mochila, por lo que de alguna manera están ayudando a proyectar tu marca. Valora este recurso para tu cliente porque no es un recurso caro y puede dar mucho juego. Además, puedes encontrar montones de mockups de pegatinas totalmente gratis. Y hasta aquí el top 10 de tendencias que están arrasando en branding. Pero espera un momento. Si te ha gustado este formato y quieres que hable de más tendencias en branding, que hay unas cuantas, déjame tu like y si superamos los 10.000 likes prepararé un segundo volumen con 10 nuevas tendencias. Deja un comentario indicando qué tendencia de las que hemos visto te parece más interesante. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao.